Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, especialmente a Susana también, que nos da estos espacios para contarles un poquito de la historia. Tenemos mucho por investigar. Nosotros hemos investigado un poquitico del ferrocarril, pero falta mucho. Y pues los invito a que todos busquemos nuestra historia y la aprovechemos para la proyección y para la recuperación de nuestra región. Buenas tardes a todos. En nombre de Ecopatrimonio y todo el equipo de trabajo de los grupos de investigación que hemos conformado y del que hace parte buena parte de los arquitectos que estudian en la Francisco de Paula y en la Universidad de Pamplona, además de historiadores, somos tres nomás que estamos en el proyecto, pero el ejercicio viene desde muchos años atrás y esperamos que nos lean el libro, ya está en proceso para entrega en unos días y comprendan qué significa y por qué significa el ferrocarril para el departamento, para el territorio y por qué el ferrocarril se levantó, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la gente, que dicen por qué acabamos con el ferrocarril, que no se debería haber hecho, pero más adelante entenderán por qué. Bueno, para comenzar el proceso, y como hablamos de frontera, de procesos binacionales, nos hemos tomado la libertad de tomar tres bases definiciones del profesor Oliveros. Una de ellas es el concepto de frontera o la idea de frontera. Este trabajo de frontera desde la teoría lo trabajamos en el proyecto CIF. Aquí está Marina, que fue la que dirigió por Colombia este proyecto. Marina Sierra, bienvenida. Entonces, creemos que de una manera muy somera puedan leer estos conceptos. No vamos a profundizar en ellos, sin embargo queremos que entiendan que es, sobre todo para la gente más joven que no domina estos temas, que tenga la oportunidad de entender tres puntos básicos. El concepto de frontera, que es que está siendo, desde siempre ha sido visto desde todas las disciplinas y de todas las aristas de la cotidianidad de los países. Una es desde los juristas, los abogados lo miran desde un punto de vista, los militares, las autoridades, los campesinos, los miembros de las comunidades nativas. Nosotros aquí en la frontera colombo-venezolana, incluyendo el norte de Santander y el Táchira, hemos pasado por una visión de frontera diferente de pronto a la que puedan tener en otras partes. Y es que entre nosotros había complementariedad, nunca hemos logrado que haya integración. El fenómeno fronterizo tiene dos líneas, dos versiones, la de linealidad y la zonalidad. Desde la línea es la parte jurídica, la parte que manejan los políticos, la parte que se maneja desde el Estado. Es la definición del límite, de línea fronteriza. Y de zonalidad lo entendemos desde el punto de vista económico y social, es el que entendemos todos los que vivimos en la frontera, que es desde el punto de vista de la forma como nos comunicamos, en la infraestructura, además el manejo de los productos, el comercio, el intercambio y todo lo que tiene que ver con el tratamiento que las personas le damos a esta frontera. Por integración binacional fronteriza, se concibe como el proceso convenido entre dos estados en sus territorios fronterizos colindantes, a través de acuerdos y tratados. Entre Colombia y Venezuela hemos pasado por momentos cíclicos. Con Venezuela está bien, nosotros estamos un poquito complicados, y eso es a través del tiempo y a través de la historia, siempre ha ocurrido eso.
allá se pone la situación complicada, nosotros estamos un poquito mejor. Aquí se pone la situación complicada, allá está mejor. Es un proceso, sí. Armando Martínez solía decirnos que el ciclo económico y social de Venezuela y Colombia está unido. Somos hermanos siameses. Seguimos. Bueno, aquí ya entramos en el proceso histórico. Para entender el proceso del ferrocarril de Cúcuta, de la construcción del ferrocarril, la importancia del ferrocarril de Cúcuta, hay que mirar los caminos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué los caminos son tan trascendentales y tan importantes para entender las razones por las que se creó, se construyó y se consolidó el ferrocarril de Cúcuta y luego el ferrocarril del Táchira? Estos son los caminos que existían entre del siglo XVI probablemente hasta el siglo XIX. Luego, posteriormente, fueron carreteras que se fueron desarrollando, se fueron utilizando y se fueron modernizando. Seguimos. Las antiguas rutas comerciales del siglo XVI a XVIII fueron de pronto, XVII, perdón, fueron el origen de la construcción del territorio. Esta cartografía tiene una historia muy interesante. A finales del siglo XVII y a comienzos del XVIII intentaron buscar o medir la diferencia que había entre la vía que de Santa Fe de Bogotá llegaba a Santa Marta y de la vía que los caminos que habían desde Santa Fe de Bogotá a Maracay. La ruta de Santa Fe a Maracay a Santa Marta tenía 271 leguas y duraba 51 días. Pensemos un momento, yo siempre les trato de explicar esto. Cuando uno va de Bogotá a Honda, es aterrador, ¿verdad? Todavía es una carretera difícil, abismos y todo lo demás. Imagínense eso a lomo de indio o a lomo de mula. Impresionante, preocupante, ¿no? Costoso, peligroso, y además en tiempos de invierno el río Magdalena se llenaba de piedra, de árboles caídos y de dificultad, de muchos problemas en la medida que iba avanzando el río. Y en época de verano los bancos de arena también obstaculizaban la vía. En cambio, de Santa Fe de Bogotá a Maracay era camino llano, más fácil, más sano, con muchísimas zonas pobladas, donde había donde guarecerse, donde comer, donde era mucho mejor la vía. Esta cartografía me la regaló Germán Cardoso Galué cuando empezaba yo mi trabajo de grado, y es un documento del cónsul de Washington, de Estados Unidos, en Maracay. El tipo se pegó los 2 viajes y con conocimiento de causa cuenta en el documento cada uno de los pasos y por dónde iba. Eso queda. La diferencia es que entre la ruta de Santa Fe a Maracay eran 176 leguas y 38 días. Para Tunja, de pronto no tanto para Bogotá, pero para Tunja era un camino seguro, fácil, acertado y sobre todo con muchas posibilidades de sacar y de entrar la producción por el lado de Maracaibo como camino natural del territorio. Tenemos muy poco tiempo y el tema es muy extenso, entonces vamos a tratar de tocar los temas puntuales porque no alcanzo. A ver. Hacemos un simposio de cada cosa. Sí, en este caso vamos a hablar del puerto de Los Cachos. Para llegar al ferrocarril habría que ir primero al puerto de Los Cachos. En el puerto de Los Cachos es uno de los puertos más antiguos. Este puerto existía más o menos a comienzos del siglo XVIII, empezó a funcionar, pero era un lugar solamente donde atracaban los bongos, pero no había bodegas ni había ninguna cosa de mantenimiento y conservación de posibilidades para las personas que llegaban por el río.
¿Qué pasa con este puerto? El puerto recibía mercancía de Mérida, de San Cristóbal, perdón, de toda la región, y lo recogía, lo enviaba de nuevo por el río Zulia hasta Encontrados, hasta la Horqueta, y de la Horqueta salía Encontrados y Encontrados a Maracaibo. Difícil, complejo, un puerto que en época de verano ocurría lo mismo, era muy difícil acceder a él por el río. Entonces había que buscar, empezaba a buscarse era con recuas de mulas para hacer ese traspaso. Los comerciantes venezolanos, los comerciantes venezolanos, Aranguren, Díaz y Andrade, intentaron, que eran directivos de la más grande de las colonias existentes aquí en el Valle de Cúcuta. Ellos hicieron lo posible por quedarse con el control del puerto de Los Cachos. Porque ¿qué querían? Poner sus bodegas y obligar a toda la comunidad a que pagaran los impuestos y pagaran el derecho a bodegaje, que era del gobierno. La otra colonia grande es la italiana, que tiene todos estos homicidios. Luego los alemanes, los franceses y los ingleses. Todas estas personas, todas estas colonias fueron las que conformaron el territorio económicamente productivo, comercial, con una capacidad de exportación e importación inmensa, y fueron quienes empezaron a buscar la forma de que el puerto de Los Cachos pasara a ser manejado por el Estado y con vocación de servicio para todos. Luego está el puerto de San Buenaventura, que es más antiguo que Los Cachos. El puerto existe desde el siglo XVI. Era el lugar que se llamó primero Puerto de Astilleros, luego Puerto de San José del Río Zulia, Puerto Real, Puerto de San Buenaventura, gracias a los frailes franciscanos que se establecieron ahí con un pequeño pueblo, un pequeño resguardo, un pequeño pueblo de indios, donde recogieron los yaraconas que estaban desplazados por todo lo que existía, estaban ubicados en toda la región. En 1808, don Joaquín Camacho y Lago decide que el Consejo de Comerciantes del Valle de Cúcuta debe abrir un camino que reemplace al deteriorado camino del puerto de Los Cachos, y el mejor lugar es Los Puertos de Buenaventura, más arriba, más sano, más cómodo, con mayor seguridad y con mayores posibilidades de desarrollarlo urbanísticamente, no lo llamaríamos urbanísticamente, poblacionalmente. Los departamentos de la Gran Colombia fueron estos, todos lo sabemos. Resulta que para Tunja fue muy importante desarrollar este territorio y buscar la forma de hacer que la salida al lago fuera el camino natural. En junio del 65 se constituye la compañía del Camino a San Buenaventura. Este camino, esta empresa fue constituida por las personas más ricas, más pudientes, más educadas y con una visión de futuro inmensa. O sea, esta gente tenía una visión del mundo grandísima. Por eso es de extrañar que se los perdió. Hicieron o presentaron los proyectos para buscar la forma de que se creara la compañía. Estos señores tuvieron problemas en la región porque habían otras personas presentando los mismos proyectos, la misma propuesta, pero los costos y las ofertas, la primera que hizo parte de la primera
presentada, no era un camino a San Buenaventura, pero un camino de herradura. Ya ellos proponen un camino carretero. La diferencia es muy grande porque en la segunda hay tecnología. La compañía la crean y la operan por acciones. Las acciones las repartieron por toda la región, la gente más pudiente de la región tuvo acciones del camino carretero. Y tuvo acciones que pudieron manejar a su antojo y recibían dividendos muy altos. El ayuntamiento también hizo parte, pero la compañía tenía una parte muy pequeña de las acciones y solamente tenían derecho, o sea, la oferta era que seguían funcionando, que ellos hacían parte de la compañía, pero solo para manejar la bodega de los cachos mientras arreglaban el ferrocarril, la compañía, el camino carretero a San Buenaventura. El trazado original de Cúcuta, antes y después del terremoto, ¿seguimos? El terremoto de 1875 solo dejó devastación. Antes y después, los dos mapas, los dos cartógrafos, los dos planos de la. Antes y después, seguimos. Aquí ya vamos a hablar de la San José Resiliente. Tita va a contar un poquito de la arquitectura. Yo quería mostrarles, después del terremoto pues se destruyó completamente la ciudad y se hizo un nuevo trazado que lo hizo el venezolano, el ingeniero Francisco de Pablo Andrade Tronconis, y aquí pueden ver ustedes, esto más o menos es el centro urbano de Cúcuta, el centro histórico de Cúcuta, y este es el parque Colón, el parque Santander, el parque Mercedes Ábrego y el parque Antonia Santos. Esta viene a ser el canal Bogotá, que eran unas tomas públicas. Acá viene a ser la montaña, por acá es San Rafael, y este centro histórico se quiere, yo voy a adelantarme para contarles pues que queremos, tenemos un proyecto pues con Corpatrimonio y pues con los arquitectos que estamos conformando una fundación que se llama Fundación Conexión Región, y pues queremos que en el POT quede lo que es el Plan Especial de Manejo y Protección para que se recupere el centro histórico de Cúcuta y lograr hacer la recuperación de este centro. En este momento está declarado únicamente alrededor de los bienes de interés cultural de carácter nacional, y nosotros hay muchas edificaciones con valores históricos, simbólicos y arquitectónicos que debemos recuperar. Una vez concluido el camino carretero, ocurre el terremoto. Cúcuta se levanta gracias al camino carretero. El camino permitió que la ciudad fuera resiliente, que tuviera las herramientas, no solamente arquitectónicas o de ingeniería para la ciudad, sino la economía suficientemente fuerte para recuperarse y para levantarse otra vez. Estando en ese proceso, los comerciantes de la ciudad deciden crear la aduana nacional. La aduana ya existía en el 32, cuando se acabó la Gran Colombia. Colombia crea su propia aduana, y hay un lugar donde queda Oyelevití, un poquito más abajo, cerca a donde quedaba la antigua cárcel Modelo. Ahí era la aduana de Cúcuta. Pero después del terremoto, los mismos comerciantes deciden que Cúcuta merece
como la ciudad que iba quedando tan bonita, con un nuevo diseño, con una nueva forma de verse, con unas ganas de salir adelante, encargan a Felipe Zuleta, que era el secretario de Relaciones Exteriores, radicado en Londres, que vaya a Manchester y encargue un edificio prefabricado, bellísimo. En esa época, en casi todas partes del mundo, en las grandes ciudades, estaba en boga el hierro, toda esta parte de elaboración de rejas y de edificaciones a partir de los materiales metálicos. El edificio lo diseñan y Edward Taylor es el que lo fabrica y lo traen para Cúcuta. Por ahí hay un chisme histórico que dice que él venía en una caja que decía Calcuta y lo mandaron para Cúcuta. Nada que ver. Existe el documento del contrato completico, exactamente medidas, condiciones de pago, todo. Es más, el mismo empresario, el mismo señor Taylor vino a construir, a levantarlo, a armarlo. Eso le dio una vida totalmente distinta a la ciudad. Eso empieza a sentir, hombre, Maracaibo ya tiene uno muy parecido. 5 minutos. ¡Oh! No estamos. Entonces, esta oportunidad, toda esta situación hace que se cree la compañía del ferrocarril de Cúcuta. Que los mismos empresarios del camino presenten otra vez el proyecto, presenten la propuesta, se les apruebe y crean la compañía del ferrocarril con don Lucero Ventales Vázquez, que fue un hombre muy grande para la ciudad y para la región, para el país. Y con la escritura pública de la notaría primera, la 23, se crea la compañía del ferrocarril de Cúcuta y de ahí en adelante empezamos a sufrir también. Bueno, esto es un tema, como les digo, muy extenso, muy complejo, con muchísimas aristas para leerlo y para mirarlo, y con muchas pinzas para tomarlo. Nosotros, con nuestro grupo de trabajo, tenemos muchos años. Yo tengo 30 y pico de años trabajando esto, ¿no, Adriana? Pero de todos modos. ¿Sí? No, ya me delato, ya no tengo problema. Pero bueno, el tema lo retomamos hace 5 años con Cor Patrimonio, 5 o 6 años con Cor Patrimonio, con todas las fuerzas y con todas las ganas, y ahí vamos trabajando, y vamos trabajando con mucha fuerza para sacar adelante esto. ¿Qué queremos? Recuperar la red férrea del norte de Santander. Nuestra propuesta, yo sé que es grande, que es ambiciosa, pero es un sueño para que todo el mundo se encarame en él. Tiene 4 rutas. La del norte, que va hasta Encontrados y de ahí a Maracaibo. La de frontera, que va hasta aquí, hasta Villa del Rosario. La sur, que va hasta 1921, y curiosamente la línea sur tiene unas características bien interesantes. Ya es una obra del siglo XX. Entonces las construcciones, todas las especificaciones de las estaciones es distinta. El material, los mismos diseños arquitectónicos y ingeniería son totalmente diferentes. Esa línea se levantó casi toda porque los materiales le permitían que eso se hiciera, que se pudiera recuperar. Y el sueño de Tita, el tranvía de Cúcuta, es la 4ª línea que unía a las otras 3 y nos sacaba de esto y nos daba algo bellísimo. En pleno siglo XIX tuvimos bus urbano. La ciudad se movía en un transporte urbano que se movía por toda la ciudad, recogía, traía. Eso es una maravilla para una ciudad pequeña, supuestamente alejada del mundo y alejada de la mano de Dios, como nos ven ahora. Bueno, las antiguas rutas del ferrocarril, aquí les cedo la palabra a Tita, un minutico. Queremos la recuperación de las antiguas estaciones del ferrocarril de Cúcuta. Aún tenemos las edificaciones, están bastante deterioradas, pero queremos hacer que tengan nuevo uso, que sean rutas turísticas y culturales que vayan por las antiguas rutas del ferrocarril.
Teníamos 3 rutas, ahorita que terminemos, si nos dan un espacio de 7 minutos, podemos poner el video, le podemos poner el video donde se ve más claro la conformación de las antiguas rutas. Si quiere, pasemos. ¿Podemos poner Bueno. el video mientras está haciendo lo del Sí, pasemos las diapositivas rápido. Esta fue la primera, la línea norte, que se conectó con Venezuela en 1926 con el ferrocarril del Táchira. Aquí están las edificaciones que aún tenemos, que es la estación de Puerto Santander. Hay otras que ya se han caído, que es la estación de Agua Blanca, la estación del Salado. Tenemos el puente del ferrocarril, el puente de la Unión, La Grita, en Puerto Santander. Está la ruta de la línea de la frontera. Aquí tenemos la estación Rosetal, ya desapareció, pero tenemos una edificación que recuerda el nombre y es también una edificación valiosa, ya moderna, que podemos recuperar. La estación San Luis ya se cayó, tenemos el puente sobre el río, sobre el Pamplonita, el de San Luis, y tenemos acá la estación de Villa Rosario, que está bastante deteriorada. Está la línea sur que iba de Cúcuta, pretendía ir a Pamplona, pero únicamente llegó al Diamante. Ahí tenemos, pasa la otra, tenemos aún la estación de San Rafael, que formaba parte también del tranvía, era una parada de tranvía y también de ferrocarril. Está la estación de la Don Juana y la estación de Bochalema. Está la línea del tranvía, que tenía también 4 rutas: la ruta tranvía Aduana Nacional, ruta tranvía Estación Rosetal, Puente San Rafael y Puente Espuma. Es ideal que no podamos contarles todo para que compren el libro, y en el libro está súper detallado. Muchas de la investigación que hizo María Yolanda yo no la conocía. Nosotros tenemos muchos datos pequeños, pero la investigación de María Yolanda es importantísima que todos la conozcamos. Esta es se plantea unas rutas culturales por las antiguas paradas del tranvía. Las estaciones que habían importantes eran la estación Cúcuta, la estación Rosetal y la estación sur, que era la de San Rafael. Entonces se está planteando unos recorridos turísticos y culturales por estas antiguas edificaciones, recordando las paradas del tranvía, y por qué no hacer un nuevo tranvía ya de última tecnología y recuperar esas rutas originales, y también hacer rutas nuevas como el anillo vial, y hacer el transporte masivo de pasajeros. Bueno, esto es rápidamente las estaciones que queremos recuperar. Teníamos 44, actualmente tenemos 22. Y ahora sí viene el video. Muchas gracias por su atención, y yo traje el libro para que lo miren, y el libro se está vendiendo en preventa. El 13 de noviembre se van a entregar se acaba de entregar para producción, y entonces ahí traje el libro para que lo vean y ojalá lo adquieran, para que divulguemos el patrimonio, para que conozcamos lo que teníamos y para que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos.